y el tema que veremos hoy será concepto de límite. Y bien, para analizar el concepto de límite, primeramente empezaremos analizando a una función racional, la cual se muestra a continuación. F de x es igual a x cuadrada más 5x más 6, todo eso dividido entre x más 3. Y hallaremos el dominio de dicha función. Cuando tenemos una función racional debemos hallar los números para los cuales se indetermina esa función, es decir, los números para los cuales el denominador se hace 0. ¿Cómo hacemos eso? Pues tomamos el denominador, x más 3, lo igualamos a 0 y despejamos para x, entonces tenemos que x vale menos 3. Entonces estamos hallando los números los cuales no nos acepta esta función, por lo que pues al sustituir o evaluar en la función se indetermina dicha función. Lo que quiere decir que tenemos un dominio de reales excepto el menos 3. Para hacer un análisis más detallado de esta función, de cómo se comporta, pues lo que haremos es graficar. Graficaremos con base en una tabla y analizaremos los valores alrededor de este valor que no nos acepta la función, es decir, el menos 3, y veremos qué sucede con esa gráfica. Proponemos estos valores a la izquierda y a la derecha del menos 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, los cuales debemos ir sustituyendo o evaluando en la función original para obtener los valores de y después poder graficar. Bueno, está claro que si nosotros sustituimos el 0 en esta función, pues se indeterminan todos los valores que tienen x, ¿no? Porque 0 al cuadrado es 0, 5 por 0 es 0, nos quedaría solo el 6, y abajo 0 más 3 es 3, y 6 dividido entre 3 nos daría 2. De esa manera nosotros tenemos que evaluar cada uno de estos valores que están en nuestra tabla. Y entonces, para hacerlo un poquito más rápido, si evaluamos al menos 1, esta función evaluada en menos 1 nos daría 1. Si evaluamos en menos 2, nos da 0. Si evaluamos en menos 3, ya sabemos que esta función no acepta el menos 3, porque nos da una división sobre 0, pero es interesante ese análisis de por qué no acepta esta función. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacer esa evaluación. La f de menos 3. Ok, entonces pongamos f de menos 3, evaluar la función en menos 3, y sería cambiar las x por menos 3 al cuadrado, más 5 por menos 3, más 6. Todo eso dividido entre x más 3, como cambiamos la x por menos 3, pues quedaría menos 3 más 3. Bueno, y empezamos por lo evidente, en el denominador menos 3 más 3 nos da 0. Y en la parte de arriba, menos 3 al cuadrado es 9, 5 por menos 3 es menos 15, 9 menos 15 más 6 nos da 0. Y 0 entre 0, este número como tal no existe. Vamos a ver más adelante qué significa matemáticamente este caso. Podemos decir que es una indeterminación o que no existe dicho valor, ¿no? Para este propósito vamos a poner que no existe ese valor como tal, pero los demás, menos 4, menos 5 y menos 6, evaluados en esta función, sí se puede, y nos daría menos 2, menos 3 y menos 4 respectivamente. Para lo cual nosotros dijimos, esta gráfica la vamos a hacer, esta tabla la vamos a hacer para nuestra gráfica, y pues graficamos y vemos cómo queda la gráfica correspondiente a dicha función. Y cuando nosotros unimos todos esos puntitos, porque sabemos que la gráfica es unir los puntitos, pues justamente en el valor de menos 3 queda un pequeño vacío al cual le vamos a llamar un agujero. Y lo debemos de representar de esta manera siempre que nuestra evaluación nos dé 0 sobre 0. 0 sobre 0, sabemos que
Matemáticamente eso no existe, no tiene un valor definido, por eso se llama una indeterminación, pero gráficamente esto nos representa un agujero. Ahora bien, vamos a analizar esta función x cuadrada más 5x más 6 sobre x más 3, pero ahora con una nueva operación matemática llamada límite, como vemos aquí. Y esto se lee límite de x cuadrada más 5x más 6 dividida entre x más 3 cuando x tiende a menos 3. ¿Qué significa esto? Que x tiende a menos 3. Pues que vamos a poder sustituir o evaluar valores muy cercanos al menos 3, pero no el menos 3, porque como ya vimos, el menos 3 no lo acepta esa función, ¿no? Y la definición del límite nos dice que debemos de evaluar valores muy cercanos al menos 3, tanto por la izquierda como por la derecha, y que esos límites deben de existir, es decir, algo que se llaman o se conoce como límites laterales. Son estos límites que están acá, que prácticamente es el mismo límite, pero nosotros podemos ver que aquí cambia en una determinada zona, ¿no? Que es el superíndice, que tiene un menos, eso significa que se va a evaluar por la izquierda, ¿vale? Cuando tiene un menos es por la izquierda, y cuando tiene un más es por la derecha. Y lo que ocurre es que para que exista este límite general o puntual, deben de existir estos dos, tanto la izquierda y por la derecha, y tender al mismo valor, ¿vale? Porque al decir nosotros que la x tiende a menos 3, podemos decir sí, tiende a menos 3, pero será menos 2.9 o será menos 3.1. ¿De qué lado se acerca? En realidad es de los dos lados. Y por lo tanto debemos de hacer ese análisis, y la forma más fácil de entender esto es mediante una tabla horizontal, ¿vale? Donde x representa el valor al cual tiende la función y f de x el valor que nos resulta de esa evaluación. Y entonces, como dijimos, menos 3 acercándonos por la izquierda, tomando en cuenta que es un valor negativo, ¿vale? Si tenemos el menos 3 en una recta numérica y nos movemos tantito a la izquierda, pues tendremos valores más negativos, es decir, el menos 3.1 moviéndonos 0.1 a la izquierda, y si nos movemos 0.1 a la derecha, pues tendremos el menos 2.9. Y estos valores precisamente son los que tomaremos como referencia para los extremos de las tablas. Veamos el menos 2.9 y el menos 3.1. ¿Sale? Y vamos a rellenar acá para acercarnos cada vez más al menos 3. Pensaremos que el menos 3 está aquí en medio, y entonces para acercarnos más al menos 3, pues tendremos por aquí el menos 2.99 y el menos 2.999. Si acá por la izquierda tenemos menos 3.1, para acercarnos cada vez más al menos 3, tendremos el menos 3.01 y el menos 3.001. Aquí analizamos algo muy importante, que cuando tenemos valores con punto 9, para acercarnos cada vez más al número, pues vamos rellenando con 9. Y cuando tenemos valores con punto 1, para acercarnos cada vez más al valor en cuestión, pues rellenamos con ceros. Menos 3.01, menos 3.001. Y estos valores de x los vamos a sustituir o evaluar en cada función, ¿no? Básicamente pues es la misma función. Entonces, si evaluamos, vamos a empezar con el menos 2.9. Si lo evaluamos en la función, pues vemos que nos da menos 0.9. Y ahora si evaluamos el menos 2.99, ¿cuánto nos dará? Pues nos da menos 0.99. Y si evaluamos el menos 2.99 en esta función, nos da menos 0.999. Eso significa que cuando la x tiende a menos 3, la f de x o la y va tendiendo a ser menos 1. Casi es menos 1, ¿no? Vemos aquí la tendencia en el eje y o en la f de x. Y
Ahora por la derecha, pues vamos a evaluar, más bien por la izquierda, evaluamos en la función el menos 3.1, nos da menos 1.1. Si evaluamos ahora el menos 3.01 en la función, nos da menos 1.01. Y si evaluamos el menos 3.001, nos da menos 1.001. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos hacer el análisis general una vez que ya tenemos nuestra tabla, que cuando la x tiende a menos 3 por la derecha, la y tiende a ser menos 1, le hace falta un poquito, vemos que es menos 0.9, menos 0.99 y menos 0.999. Y cuando la x tiende a menos 3 por la izquierda, pues vemos que le sobra un poquito, menos 1.1, menos 1.01 y menos 1.001. Le sobra un poquito, pero aún así tiende a ser menos 1. Y dijimos que cuando estos límites, los laterales, tienden a ser el mismo valor, pues entonces el general o el puntual vale lo mismo. Y el resultado es menos 1. Y aquí expresamos esta parte de que el límite general o puntual existe cuando existen los laterales y tienden al mismo valor. Ahora bien, ya vimos cómo se obtiene de manera mediante una tabla el límite que debe existir por la izquierda y por la derecha y tender al mismo valor, pero en sí, ¿qué es el límite? Y aquí vamos a dar una definición no puramente matemática, sino con base en el entendimiento de qué estamos haciendo. Y es la siguiente. Es una nueva operación matemática que servirá como herramienta base para la comprensión de nuevos conceptos como continuidad de una función, origen de asíntotas y derivación de funciones. Entenderla así como una herramienta para propósitos nuevos, matemáticas superiores y nuevas. Ahora bien, mediante gráficas analizaremos un poquito más el concepto de límite para corroborar el entendimiento de que cuando existe un límite es porque existen los límites laterales en la izquierda y por la derecha y tienden al mismo valor. Y entonces nos piden hallar el límite de la función h de x cuando x tiende a 0. Pero para que exista este límite deben de existir los límites laterales. Cuando h de x tiende a 0 por la izquierda y cuando h de x tiende a 0 por la derecha, como podemos ver aquí. Bueno, entonces también debemos de hacer notar que la h de x no sabemos cuál es, no sabemos exactamente la forma algebraica de esta curva, de esta función, pero pues la tenemos ya gráfica. Empecemos con el límite de h de x cuando x tiende a 0 por la izquierda. Nos debemos de situar en el 0, nos movemos tantito a la izquierda y buscamos la gráfica, donde hay gráfica hacia arriba. Y entonces vemos que nuestro valor de y casi se acerca al 2. Y entonces nosotros aquí ponemos 2. ¿Vale? Ahora, para el límite lateral por la derecha, nos debemos de situar en el 0, movernos tantito a la derecha y buscar la gráfica, que en este caso estaría hacia arriba. Y entonces ahí arriba chocamos y el valor de y de ese que corresponde o con el cual chocamos es casi o prácticamente 2. Entonces ponemos 2. Y cuando estos dos límites son iguales, el límite general o puntual es 2. Existe y vale lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver otro caso en donde tenemos una función que podemos ver por la estructura, es una función racional, pero ahora analicemos esta función g de x, ¿no? Y nos piden analizar el límite cuando g de x, del límite de g de x cuando x tiende a 5. Para que exista ese límite deben de existir los laterales, el de la izquierda y el de la derecha. Bien, cuando analizamos el límite por la izquierda nos debemos de situar en el 5, movernos tantito a la izquierda y buscar gráfica.
la gráfica está hacia abajo, vemos que esto corresponde a una asíntota vertical. Entonces sabemos que por más que nos movamos tantito hacia la izquierda, este valor nunca vamos a encontrar una correspondencia con la gráfica. Es decir, vamos a chocarla, digámoslo así, en menos infinito. Y ahora por la derecha nos debemos de mover, estar en el 5, mover tantito a la derecha y lo mismo ocurriría, pero ahora la gráfica está hacia arriba y la correspondencia con ese punto, moviéndonos tantito a la derecha del 5, pues sería ahora en el más infinito. Y por lo tanto podemos ver que los límites laterales, el de por la izquierda y por la derecha, no son los mismos, por lo que el límite general o puntual no existe. Analizamos un siguiente caso. Y bien, analizamos un siguiente caso donde tenemos una función h de x y nos piden analizar el límite de h de x cuando x tiende a 0. Recordemos, necesitamos saber cuánto valen los límites laterales. Bueno, nos situamos en el 0. Para hallar el límite de h de x cuando x tiende a 0 por la izquierda, nos situamos en el 0, nos movemos tantito hacia la izquierda y buscamos gráfica. Entonces, si buscamos la gráfica, vemos que esto tendería a ser 5. Porque es el valor de y con el cual se tendería a relacionar cualquier punto tantito a la izquierda del 0. Y ahora, analizando por la derecha, nos ponemos en el 0, nos movemos tantito a la derecha y buscamos gráfica y vemos que la gráfica ahora sería hacia abajo. Y entonces tenemos un valor correspondiente a menos 5. Podemos ver que los límites laterales por la izquierda y por la derecha no tienden al mismo valor y por lo tanto el general o puntual no existe. Tendremos una nueva función, un nuevo ejemplo, con una función f de x, para la cual nos piden hallar el límite de f de x cuando x tiende a 3. Bien, necesitamos analizar los límites laterales, 3 por la izquierda, 3 por la derecha. Vamos a analizar por la izquierda, nos debemos de situar en el 3, movernos tantito a la izquierda y buscar gráfica que estaría hacia abajo. Y el valor del límite es el valor correspondiente a y, el que tiende a ser y. Podemos ver que sería menos 4. Ahora, por el límite por la derecha, nos situamos en el 3, nos movemos tantito a la derecha, bajamos porque la gráfica está hacia abajo y nuevamente vemos que el valor al cual tiende a ser y es menos 4. Podemos ver que los límites laterales por la izquierda y por la derecha tienden al mismo valor, menos 4, y por lo tanto el general o puntual tenderá a ser menos 4. Tendremos dos ejemplos más que los analizaremos un poquito más rápido, en el cual nos piden el límite de h de x cuando x tiende a menos 3. Debemos de analizar los límites por la izquierda y por la derecha. Debemos de situarnos en el menos 3, movernos tantito hacia la izquierda para analizar el límite por la izquierda obviamente y buscar gráfica que sería hacia abajo. ¿Ok? Y vemos que el valor al cual tiende a ser y es menos 5. Ahora analizamos el límite por la derecha, nos situamos a la derecha del menos 3, buscamos gráfica, es decir, hacia abajo nuevamente, y el valor es menos 5 también, al cual tiende a ser y. ¿Sale? Aunque podemos ver que en la gráfica cuando x es menos 3, no tiende, es menos 3, es igual a menos 4, pero los límites por la izquierda y por la derecha están graficados o ubicados en el menos 5. ¿Vale? Y por lo tanto, si son iguales los de la izquierda y la derecha, el general o puntual tiende a ser lo mismo y es menos 5. Ok, muy bien. Y finalmente tenemos una función de esta manera, que ya hemos visto un ejemplo parecido, en donde tenemos una asíntota vertical y vamos a analizar el límite de f de x cuando x tiende a menos 3. Analizamos los límites laterales, el de por la izquierda y por la derecha,
Cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, nos movemos tantito a la izquierda de menos 3, buscamos gráfica y vemos que la correspondencia sería en el más infinito. Por el otro lado, por la derecha, si nos movemos tantito a la derecha del menos 3 y buscamos gráfica, sería hacia abajo y la correspondencia sería en el menos infinito. Como podemos ver, tenemos una diferencia, uno es más infinito, otro es menos infinito y por lo tanto el valor del límite general o puntual decimos que no existe. Y bien, finalmente analizaremos tres límites para las tres tipos de discontinuidades que podemos ver aquí en esta función. Es una misma función en la cual nos van a pedir el límite de f de x cuando x tiende a menos 2, cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a 2. Podemos ver que es donde se rompe la función y se rompe de tres diferentes maneras. ¿Vale? Entonces empezaremos con esta de aquí, el límite de f de x cuando x tiende a menos 2. ¿Ok? Y vamos a decir, ya sin escribirlo, que cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, el valor de y o el valor de ese límite tendría a ser 1. Y por la derecha tendería a ser menos 1. Por lo que podemos ver que ese límite no existe, porque tienden a diferente valor los límites laterales. ¿Ok? Entonces borramos esto y analizamos ahora en 0. Para analizar en 0, pues nos vamos tantito al 0 por la izquierda para analizar el límite lateral por la izquierda y el valor de y tendería a ser 1. Ahora analizamos por la derecha, tantito a la derecha, y el valor de y también tendería a ser 1. Como ambos tienden al mismo valor, pues el límite general o puntual vale lo mismo y es 1. ¿Sale? Vamos a un tercer análisis donde tenemos una asíntota vertical y debemos de decir, para que exista este límite, debemos de analizar los laterales. ¿Ok? Empezando con el de por la izquierda, 2 a la izquierda, pues tendería esto a ser menos infinito y 2 por la derecha, sabiendo que esto es una asíntota, sería más infinito. Y por lo tanto, como uno es menos infinito y otro es más infinito, pues el resultado es no existe. Analizando de forma general, podemos ver que los límites existen cuando tenemos discontinuidad de esta forma, en las discontinuidades con agujeros, y por lo tanto son los tipos de funciones que más se analizan en el cálculo diferencial para los límites. Y bueno, finalmente, una vez que ya hemos entendido de qué se tratan los límites, para qué nos van a servir, vamos a hallar la forma más rápida de solucionar los límites, que básicamente es la forma algebraica. Y la forma algebraica, pues nuestro límite va a estar representado de la siguiente manera, y nosotros lo que tenemos que hacer es factorizar los términos que tenemos tanto en el denominador como en el numerador, si es que se puede realizar, y eliminar los términos semejantes para crear una nueva función que ya acepte al menos 3. Dijimos al inicio de este tema que el menos 3, si nosotros lo sustituimos en esta función, pues no es un valor válido porque nos da 0 entre 0. Pero lo que podemos hacer es que esta función que tenemos aquí la vamos a simplificar y crearla, digamos que generar una función que es equivalente a la que tenemos ahí, pero que ahora sí ya nos acepta al menos 3. ¿Cómo hacemos esto? Pues dijimos que factorizando. Podemos ver que en el numerador tenemos un trinomio
de la forma x cuadrada más bx más c, donde ponemos x en ambos términos al principio y buscamos dos números que multiplicados nos den 6 y que sumados o restados nos den 5. Y esos números serían 2 y 3, x más 2 por x más 3. El término de abajo simplemente no es factorizable para este ejemplo. En la mayoría de los casos ponen funciones donde se factorizan tanto el numerador como el denominador. Pero lo que podemos ver es que tenemos ahora aquí términos semejantes. El x más 3 está arriba y abajo, el cual lo podemos eliminar y nos queda una nueva función que simplemente sería x más 2 porque eliminamos los x más 3. Y esta x más 2 es una función la cual ya acepta el valor de menos 3. Y si nosotros evaluamos o cambiamos la x por menos 3, nos quedará menos 3 más 2, lo cual nos da un valor de menos 1. Y es precisamente el resultado que nosotros encontramos mediante la tabla, mediante la gráfica, y pues estamos corroborando ese procedimiento mediante una forma algebraica que es la que normalmente se utiliza.